Hare Krishna, soy Chitrak Das. Bienvenidos a nuestras clases de ISKCON Chosika. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Ramanitai Kripa por la invitación al encuentro de hoy. Quiero agradecer también a todos los Vaishnavas del Yatra de Perú. Y por supuesto, va mi agradecimiento para todos los Vaishnavas y Vaishnavis alrededor del mundo que están presentes de manera sincrónica y también diacrónica en este encuentro. Bien, en primer lugar voy a pronunciar el Dwadachara Mantra, luego leer los versos, traducción y significado de Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, textos 52-53. Voy a leer el significado de su divina gracia, hacer Bhaktivedanta Swami Prabhupada, hacer un breve comentario al respecto, y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que van a ser respondidas al final. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etad Andam Visheshakyam Krama Vridai Dasotarahi Toya Divi Parivritam Pradanesh Vritai Bahi Yatra Loka Vitano Yam Rupam Bhagavato Hare. Texto 53 del canto tercero, capítulo 26. Hiranmaya Dandakoshad Utaya Salile Sadyat Tamavishya Mahadevo Bahuda Nirvivedakam. La suprema personalidad de Dios, el Virat Purusha, se instaló en ese huevo dorado que reposa sobre el agua y lo compartimentó en muchas secciones. Como el texto no tiene significado, voy a leer el siguiente. Niravidya tasya pratamad mukambani tato babat banyavanir atonase pranoto grana etayo. Primero apareció él en una boca y después el órgano del habla, y con él el dios del fuego, la deidad que rige el órgano. Luego aparecieron dos fosas nasales y en ella el sentido olfativo y el prana, el aire vital. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Con la manifestación del habla se manifestó también el fuego, y con las fosas nasales se manifestaron el aire vital, el proceso respiratorio y el sentido del olfato. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Iti Namine Om Agyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Bien, entonces, las personas intelectuales, las personas indagadoras, no se conforman únicamente con el conocimiento fenoménico, no se conforman únicamente con el conocimiento material, sino que este tipo de personas van más allá de lo material y buscan conocimiento de tipo metafísico. Esta búsqueda de conocimiento metafísico es propia tanto de la cultura oriental como de la cultura occidental. Los filósofos presocráticos antiguos, ellos buscaban un arjé, un principio que no tenía principio y que a su vez fuese causa de todo y a lo que todo retornaba. En la antigua civilización védica, específicamente en los Upanishads, se postula la búsqueda también de un principio que no tiene causa, que en algunos de los textos es de tipo personal y en otros es de carácter personal. Específicamente, siguiendo la tradición Vaishnava, en el Bhagavad Gita capítulo 10, texto 8, se afirma Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti mato avashantemam buddha bhava samanvitam. Krishna dijo, yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales, todo ha emanado de mí, y los sabios, que saben esto perfectamente, me adoran con todo su corazón. Entonces, según el Bhagavad Gita tal como es, aquellos que son indagadores, aquellos que buscan el origen de todo, pueden comprender que Krishna es la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Y como Krishna afirma en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, él explica que la búsqueda del conocimiento del absoluto es muy importante. Este Señor Supremo, Sri Krishna, establece en el Bhagavad Gita que él lanza una mirada
a la naturaleza material y la impregna con las entidades vivientes, la impregna con almas espirituales. Y como la naturaleza material está constituida por las tres modalidades, sattva, rayas y tamas, una vez que los seres humanos estamos condicionados por las mismas, entonces se manifiesta en nosotros diferentes formas de adorar, de comer, de sacrificar, de ejecutar austeridades y también de dar caridad. Entonces es interesante analizar cómo los seres humanos estamos influidos por la modalidad de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. En el Bhagavad Gita se afirma que aquellos que están atados por las cuerdas de la modalidad de la ignorancia son personas que no pueden ver las cosas tal como son personas perezosas, que no quieren esforzarse por nada, duermen más de lo necesario, entre 10 o 12 horas, si es que pueden hacerlo, pero siempre están abatidas, son desdichadas y caprichosas, se degradan, pues no les interesa progresar en la vida espiritual y no siguen reglas ni regulaciones elevadas. Son personas irresponsables que no les preocupa realmente su futuro y sus actividades no son buenas ni para ellos ni para los demás. En general, quien está influido por la modalidad de la ignorancia es adicto a los estimulantes, a la droga, al alcohol, y como explica el Bhagavad Gita, estas personas influidas por la modalidad de la ignorancia constantemente sufren y están atadas a la locura. Muy bien. Dejando de lado la ignorancia y analizando la pasión, quien está influido por la modalidad de rayas es una persona que está muy activa y siempre ocupada en diversas acciones. Pero quien está en pasión elige una profesión, elige un oficio, elige un trabajo que es muy arduo y que es muy problemático. Estas personas se sienten fuertemente atraídas por el sexo opuesto y buscan el placer material a toda costa y a veces, en algunos casos, donan parte de su dinero para algún tipo de buena causa de filantropía material. Estas personas nunca están satisfechas con su posición material y anhelan engrandecer su posición social y económica y para ello trabajan duro para tener más y más. Pero quien está en pasión no se conforma con algo básico o con algo simple. Quiere que todo sea majestuoso, que todo sea lo mejor. Y aunque estas personas tienen tanto, desean tanto y se esfuerzan tanto, mentalmente están infelices. Entonces, una vez que hablamos de la ignorancia y de la pasión, ahora abordemos brevemente la bondad. Aquellos que están influidos por la modalidad de la bondad están adelantados en el conocimiento, se vuelven materialmente, podríamos decir, más sabios que los demás y están relativamente libres de acciones pecaminosas burdas y por eso no están demasiado afectados por los sufrimientos materiales y ellos internamente se consideran mejores que los demás. Básicamente, quienes están influidos por la modalidad de la bondad se ocupan de algún tipo de actividad intelectual. El ejemplo que da Srila Prabhupada en el significado son los poetas, son los científicos, pero específicamente y primordialmente los filósofos son representantes característicos de la modalidad de la bondad. Y mientras que los que están en ignorancia están en un estado de locura, y mientras los que están en pasión se sienten mentalmente infelices, quien está en bondad experimenta todo lo contrario. Siente una sensación material de bienestar y de felicidad, porque se encuentran principalmente satisfechos con su ocupación, con su profesión o con su trabajo, que es principalmente intelectual. Ahora bien, todo esto es introductorio. Decimos que las personas indagadoras buscan conocimiento metafísico, que esa búsqueda se ha producido tanto en Oriente como en Occidente, y que específicamente dentro de la tradición Vaishnava, en el Bhagavad Gita, podemos encontrar la afirmación de que Krishna es el origen de los mundos materiales y espirituales, que todo ha emanado de Krishna, y que Krishna mismo afirma en el Gita que él lanza una mirada a la naturaleza material, la sustancia material total llamada Brahman, y la impregna a la naturaleza de almas espirituales. Y por eso Krishna es considerado el padre de todos los seres vivientes. Ahora bien, como la naturaleza material está compuesta por las tres modalidades de ignorancia, pasión y bondad, todos nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de desear
y en nuestra forma de actuar, cuando hacemos sacrificio, cuando damos caridad, cuando comemos, cuando adoramos y en todo lo que hacemos, cuando trabajamos, estamos muy influidos por las modalidades materiales. Las modalidades materiales, como afirma Krishna en el Bhagavad Gita, están compitiendo entre sí. En el mundo material nunca se presentan de un modo completamente puro. Y podemos ver cómo las modalidades materiales en ignorancia hacen que estemos abatidos, en pasión hace que estemos muy activos y en bondad que estemos serenos, que seamos pacíficos, que estemos satisfechos y que seamos materialmente felices. Ahora bien, uno podría decir que las modalidades de la naturaleza material afectan a los demás. Los que practican Bhakti Yoga, los miembros de la tradición Vaishnava, podrían pensar en una lectura superficial del Gita que las modalidades de la naturaleza material afectan a aquellos que no practican vida espiritual. Uno podría tener la tendencia a suponer que las modalidades de la naturaleza material afectan a aquellos que no practican Bhakti Yoga, pero realmente, desde el punto de vista filosófico y conceptual, esto es un error completo. Porque en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, en las instrucciones que Kapila Deva le da a su madre Devahuti, podemos observar que también las modalidades de la naturaleza material afectan a los practicantes de vida espiritual. Según lo que explica Kapila Deva, también las gunas de este mundo atan a los practicantes de Bhakti Yoga que no se encuentran en la etapa más elevada de la vida espiritual. Entonces, también podemos ver, en función de lo que Kapila Deva explica a su madre Devahuti, que las modalidades de la naturaleza material también afectan a los Vaishnavas y que hay Vaishnavas, practicantes de vida espiritual, influidos por la modalidad de la ignorancia, Vaishnavas influidos por la modalidad de la pasión y también Vaishnavas influidos por la modalidad de la bondad. Pero además de eso, tenemos una cuarta categoría que son los Vaishnavas puros. Y ellos sí que verdaderamente son trascendentales a la influencia de las modalidades. Pero vayamos paso a paso y metódicamente. Analicemos en primer lugar, en función de lo que Kapila Deva explica en el tercer canto del Srimad Bhagavatam a su madre Devahuti, cómo la modalidad de la ignorancia puede influir a los practicantes de Bhakti Yoga. Entonces, un Vaishnava que está influido por la modalidad de la ignorancia, aunque practique sadhana, aunque practique servicio, es una persona carente de amanituam, es una persona carente de humildad, porque el Vaishnava que está influido por la ignorancia se siente orgulloso, se siente muy importante. Él no es muy avanzado, pero internamente se percibe como si fuera el mejor de todos los devotos. Y esta es una característica contra la que tenemos que estar en guardia, porque es un síntoma de no ser avanzado en la vida espiritual, creernos que somos magníficos, creernos que somos geniales, creernos que ya tenemos la vaca atada y que estamos en la etapa más elevada de la vida espiritual. Por eso es un condicionamiento típico de la modalidad de la ignorancia en la práctica del Bhakti Yoga sentirnos orgullosos de quienes somos. Y obviamente ese orgullo nos lleva a maltratar a los demás, a menospreciar a otros, incluso a menospreciar a otros que también están intentando esforzarse por avanzar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el que está en la modalidad de la ignorancia se cree que es el mejor devoto de todos. Pero además, también quien está en la modalidad de la ignorancia es envidioso, es dañino. Si ve que algún otro devoto se destaca, quiere estar en su lugar, es decir, lo envidia. Son devotos los que están influidos por la modalidad de la ignorancia, que son rencorosos, y el rencor los lleva a que se sientan ofendidos por cualquier cosa, a que sean extremadamente susceptibles, que estén de la mente, que tengan problemas con todos y que encima, además, sean vengativos. Entonces, ¿cómo se expresa la venganza de un Vaishnava influido por la modalidad de la ignorancia?
en el sentido de que está dominado por la ira. Estos Vaishnavas pueden proferir insultos, incluso a veces estos Vaishnavas pasan al plano burdo de la acción con los sentidos, ejecutando violencia contra otros. Es un peligro estar en este plano. Y además el Vaishnava que está influido por la modalidad de la ignorancia es separatista. Srila Prabhupada en el canto tercero del Srimad Bhagavatam explica claramente qué significa separatista para que no intentemos comprender esta palabra desde el sentido común, sino que separatista dentro del marco conceptual del tercer canto significa que el Vaishnava que está en la modalidad de la ignorancia tiene intereses que son diferentes a los intereses del Supremo Señor Krishna. ¿Por qué? Porque el practicante de vida espiritual, influido por la modalidad de la ignorancia, cree que la Suprema Personalidad de Dios es su sirviente. Y uno diría, bueno, no encontramos a veces Vaishnavas que directamente reconozcan esto. Pero ¿cuál es la característica del devoto separatista cuyo interés es diferente del interés del Señor y que, aunque no lo exprese externamente, internamente cree que Krishna debería estar a su servicio? Porque el Vaishnava que está en la modalidad de la ignorancia cree que la función de Dios es cumplirle todos los deseos. El que está en la modalidad de la ignorancia cree que Krishna es el muchacho del delivery que viene con la moto a traernos enseguida el pedido que hacemos por teléfono. Entonces, este devoto influido por la modalidad de la ignorancia no es humilde porque se siente orgulloso de su personalidad, internamente se imagina, porque no es real, se imagina que está en una posición muy elevada, que es el mejor devoto de todos, que no hay nadie como él, y que todos deberían respetarlo mucho por lo elevado que él cree ser. Y además, cuando no lo respetan como él cree que debería ser respetado, se siente enojado, se siente iracundo, se vuelve envidioso de otros devotos que sí son virtuosos, que sí verdaderamente se destacan o que sí verdaderamente ocupan una posición elevada, y en consecuencia son muy susceptibles, se enojan por cualquier cosa, se ofenden por cualquier cosa y encima quieren vengarse con ira y con violencia de los demás. Hay que aclarar, siguiendo las instrucciones de Kapiladeva en el tercer canto de Srimad Bhagavatam, que dichos Vaishnavas están situados en el nivel más bajo de todos. Son los Vaishnavas menos avanzados de todos, aquellos que están en la modalidad de la ignorancia. Pasemos a la segunda categoría, los Vaishnavas influidos por rayas, es decir, por la pasión. Al igual que los que están en ignorancia, los Vaishnavas apasionados también son separatistas, porque sus deseos son diferentes de los deseos de la Suprema Personalidad de Dios. El Vaishnava que está influido por la modalidad de la pasión también busca que Krishna complazca sus deseos, y específicamente que Krishna complazca sus deseos de engrandecimiento material. A eso nos referimos específicamente, porque desear, como Srila Prabhupada explica, es un síntoma natural de la entidad viviente. Si deseásemos avance espiritual, eso no tendría nada de malo, es decir, sería un deseo correcto. Pero tanto el devoto que está influido por la modalidad de la ignorancia como el que está influido por la modalidad de la pasión son Vaishnavas que tienen excesivos deseos de complacencia material de los sentidos. Quien está en ignorancia y quien está en pasión creen que Dios es su sirviente y que Dios tiene como función y misión complacerle a sus devotos sus deseos, y específicamente deseos superfluos, deseos materiales. Entonces, quien está en la modalidad de la pasión, incluso si se dedica a la práctica del Bhakti Yoga, tiene un fuerte impulso a satisfacer sus deseos materiales. ¿Y qué es lo que busca el que está en pasión? Básicamente dos cosas: que el Señor Supremo le dé bendiciones materiales. El Vaishnava que está en pasión es una especie de comerciante, porque él internamente presta servicio al Señor Supremo,
pero con la intención de que el Señor Supremo le dé a cambio bienestar material. Es decir, el Vaishnava, que está influido por la modalidad de la pasión, no está conforme con la autoconservación, no está conforme con los bienes para tener una vida confortable. El Vaishnava que está en pasión no adhiere a la filosofía de vida sencilla y pensamiento elevado, sino que el Vaishnava que está en pasión está insatisfecho con sus posesiones materiales, apunta a querer más, más y más, pero él toma como aliado en esta búsqueda de progreso material a la Suprema Personalidad de Dios. Quien está en pasión se esfuerza, quien está en pasión ejecuta su sadhana, ejecuta su servicio, pero internamente su deseo no es puro. Internamente él siente que la Suprema Personalidad de Dios tiene el deber de complacer sus deseos materiales y de ayudarlo a obtener más, más y más en sentido de posesiones materiales. Pero a veces hay también una versión más sutil de Vaishnavas que están en la modalidad de la pasión, que externamente pueden parecer desapegados de las cosas materiales, que externamente pueden parecer muy austeros, pero que internamente ellos están ejecutando su servicio esperando que el Señor Supremo reciproque y los recompense con prestigio, con fama y con seguidores. Entonces, Kapila Deva nos advierte de esta tendencia pasional en la práctica del Bhakti Yoga no puro, de los Vaishnavas que están influidos por rayas. Entonces, algunos de ellos sirven a la Suprema Personalidad de Dios buscando un engrandecimiento económico, buscando acumular mayor cantidad de bienes materiales. Pero hay otros Vaishnavas apasionados que son aparentemente menos burdos, que son aparentemente más sutiles, pero que también tienen la misma maya en otro sentido, en otra dirección, porque pueden levantarse muy temprano en Brahma Muhurta, cantar sus rondas, seguir perfectamente los principios regulativos, ser externamente muy austeros, muy regulados, pero internamente están haciendo eso porque quieren que los demás los glorifiquen, porque quieren que los demás le digan: sos el mejor devoto de este templo, sos la mejor devota de esta comunidad. Y son devotos que quieren tener influencia sobre los demás, que quieren ocupar a veces posiciones de liderazgo institucional y que están dispuestos a hacer diplomacia, están dispuestos a hacer política interna dentro de la institución con tal de obtener cargos más elevados. Y son devotos que en realidad internamente, aunque se esfuercen, aunque externamente parezcan austeros y desapegados, son devotos que internamente están buscando que todos los glorifiquen, que todos les digan que son geniales, súper avanzados, y que están en realidad buscando pratishta, están buscando prestigio. ¿Por qué? Porque quieren aumentar su posición social dentro de ISKCON, porque quieren acumular mayores cargos, porque quieren tener puestos de influencia, porque quieren controlar a los demás y porque quieren disfrutar en su ego de sentirse muy avanzados, ser glorificados por otros, y también ellos codician extremadamente el hecho de buscar seguidores. De hecho, a veces los que están en la modalidad de la pasión, cuando ve que hay devotos que son inocentes, a veces pueden llegar incluso a hablar mal de otros devotos que sí son virtuosos, que sí son avanzados, para que las personas no se sientan atraídos por esos verdaderos devotos avanzados y que sí se sientan atraídos por estos devotos que están en la modalidad de la pasión. Porque quieren prestigio, porque quieren fama, porque quieren un posicionamiento elevado, social, institucional, jerárquico dentro de ISKCON, y porque, aunque parezcan austeros, aunque parezcan desapegados, con un super sadhana, con un super servicio, internamente están muy, muy deseosos de tener seguidores, de que los glorifiquen, de que los sigan, de que los tomen como referentes, de que se refugien en ellos como si fuesen grandes devotos, cuando en realidad no lo son, porque son separatistas. Entonces, después nos encontramos con las características del Vaishnava que está practicando Bhakti Yoga, pero en el plano de la modalidad de la bondad.
El devoto que está en bondad es muy inteligente, el devoto que está en bondad no es moroso, el devoto que está en bondad se esfuerza por avanzar en la vida espiritual, es un tipo de Vaishnava o de Vaishnavi muy disciplinado, muy disciplinada, porque tiene conocimiento yástrico, porque comprende claramente que no es el cuerpo material, comprende claramente que es un alma espiritual, comprende claramente que es parte de Krishna, comprende claramente que Krishna es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales, y que solo a ofrecer servicio a Krishna puede alcanzar su máxima felicidad. Entonces, este devoto que está en bondad no es envidioso como el que está en ignorancia, no es separatista como el que está en ignorancia y el que está en pasión, tampoco es un devoto que esté haciendo su sadhana o su servicio buscando un reconocimiento de los demás o buscando elevar su posición social o jerárquica o de poder dentro de ISKCON, ni tampoco está excesivamente ansioso de que lo glorifiquen o de tener seguidores, porque entiende que en realidad lo importante es despertar su relación con Krishna, porque entiende que en realidad cualquier deseo material que uno tenga en la práctica del servicio devocional es un riesgo, porque puede ser causa de reencarnación, porque incluso estando oficialmente dedicados al servicio devocional, si tenemos deseos materiales, corremos el riesgo de quedar atrapados dentro del ciclo del samsara. Entonces, el que está en bondad y es Vaishnava, adora estrictamente al Señor Supremo, es pacífico, es sereno, es determinado, tiene conocimiento filosófico y para no enredarse en el mundo material, como el que está en bondad es muy inteligente y tiene conocimiento yástrico, ofrece su karma, ofrece su acción, ofrece su trabajo, sus actividades y el resultado de sus acciones a Krishna, comprendiendo que Krishna es el disfrutador supremo, el controlador supremo y el amigo supremo. ¿Por qué? Porque el que está en bondad es filosófico y sabe que si uno tiene deseo material y ejecuta acción material, eso trae reacción material y la reacción material ata el ciclo del nacimiento y la muerte. Y básicamente el Vaishnava que está en bondad es un tipo de trascendentalista que se esfuerza en su sadhana y en su servicio con conocimiento filosófico para alcanzar mukti, para alcanzar la liberación, para salir del ciclo del nacimiento y la muerte. Quien está en bondad ya no quiere experimentar las dualidades de la existencia material. Quien está en bondad, como tiene un profundo conocimiento yástrico y una clara visión filosófica, ya no quiere repetir los placeres y dolores de la existencia material, no quiere repetir las victorias y derrotas del nacimiento material y no quiere volver a pasar por los nacimientos y las muertes del plano material. Por eso, al ser filosófico, es estricto en su sadhana, en su servicio, es entusiasta en lo que hace, evita los deseos materiales en la medida de sus posibilidades, intenta ofrecer el resultado de su servicio y de su trabajo a Krishna. ¿Por qué? Porque no quiere volver a nacer, porque quiere liberarse. Y materialmente hablando, y también filosóficamente hablando, en función de lo que Sri Kapiladeva expone a su madre de Bhajuti en el canto tercero del Srimad Bhagavatam, el Vaishnava que está en bondad, evidentemente, claramente, obviamente, es mucho más elevado que el Vaishnava influido por la modalidad de la ignorancia o el Vaishnava influido por la modalidad de la pasión. Ahora bien, como la meta del Vaishnava que está en la modalidad de la bondad es obtener mukti, es obtener liberación, uno entiende que es un trascendentalista mucho más avanzado que los de la ignorancia y que los de la pasión, pero tenemos que tener cuidado porque incluso estando influidos por la elevada modalidad de la bondad en la práctica del Bhakti Yoga, y aunque estemos en busca de trascender las dualidades de este mundo, la alegría, la tristeza, el placer, el dolor, el nacimiento y la muerte, aún así el Vaishnava que busca mukti no es un Vaishnava puro, porque un Vaishnava puro no tiene ningún deseo personal que complacer. Un Vaishnava puro
obviamente no es separatista, un Vaishnava puro no es ignorante, un Vaishnava puro no es iracundo en el sentido material, un Vaishnava puro no es envidioso, porque la envidia es la única cualidad que no se puede emplear en el servicio del Señor. Obviamente un Vaishnava puro tampoco está muy deseoso de obtener bienes materiales a cambio de la práctica del Bhakti. Un Vaishnava puro no está buscando un posicionamiento dentro de ISKCON elevado, un posicionamiento jerárquico en la institución. Un Vaishnava puro no es estricto en su sadhana o en su servicio para que lo glorifiquen o para buscar seguidores, sino que un Vaishnava puro, como explica Sri Kapila Deva en el canto tercero del Srimad Bhagavatam a su madre de Bhajuti, es el único tipo de Vaishnava que realmente está situado en el plano trascendental, porque el Vaishnava puro está más allá de la modalidad de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Y de hecho, el Vaishnava puro es estricto en su sadhana, es estricto en su servicio. El Vaishnava puro sirve a Krishna con cuerpo, mente y palabras, con conocimiento y con devoción, pero sin ningún tipo de motivo material. El Vaishnava puro no sirve a la Suprema Personalidad de Dios a modo de un intercambio o trueque de tipo material. El Vaishnava puro no está impulsado en su vida espiritual por la búsqueda de recompensas materiales, porque son temporales. Es decir, el Vaishnava puro no busca ningún beneficio material, ni siquiera espiritual, de la práctica del Bhakti Yoga. Y eso lo explica muy bien Srila Prabhupada en el Néctar de la Devoción. Entonces, el servicio de un Vaishnava puro, que está libre de deseos materiales, que no busca recompensas materiales de su práctica espiritual, es un servicio que está exclusivamente destinado al placer de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Todo lo que hace el Vaishnava puro lo hace para el placer del Señor Supremo. El Vaishnava puro es muy inteligente, es muy avanzado, tiene mucha devoción y administra muy bien su tiempo. El Vaishnava puro no desperdicia ni un minuto de las 24 horas del día en actividades materiales. El Vaishnava puro enfoca su cuerpo, su mente, sus palabras, su tiempo, sus deseos en complacer a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Él sirve al Señor Supremo de modo favorable. Y de ese modo, de esa manera, él organiza su vida con inteligencia, para no desperdiciar ni siquiera un minuto en actividades materiales y para poder ocupar la mayor cantidad del tiempo y de su vida en la práctica del Bhakti Yoga. En este caso, podemos entender que un Vaishnava puro tiene sus intereses alineados con los intereses del Señor Supremo. El Vaishnava puro tiene sus deseos acoplados con los deseos del Señor Krishna. Y en consecuencia, Él es misericordioso con todas las entidades vivientes. Él distribuye liberalmente la práctica del Bhakti Yoga entre los demás, porque Él comprende el deseo de la Suprema Personalidad de Dios de que todas las entidades vivientes que nos encontramos en este mundo podamos volver de vuelta a casa y de vuelta al hogar. Por eso es que el Vaishnava puro, y el mejor ejemplo de esto es Srila Prabhupada, por eso Srila Prabhupada dio la vuelta al mundo. Srila Prabhupada podría, después de haber tomado sannyasi, haberse quedado a vivir en Vrindavan, en la tierra de Krishna, y dedicarse de manera solitaria a su vayan y a su servicio. Pero Srila Prabhupada, comprendiendo el deseo del Señor Krishna, Srila Prabhupada, comprendiendo el deseo de Chaitanya Mahaprabhu, de que el santo nombre de Krishna se cante en cada pueblo y aldea, Srila Prabhupada, nuestro glorioso, nuestro excelso fundador y acharya de ISKCON, él dio la vuelta al mundo, y él muy misericordiosamente, muy compasivamente nos trajo a todos el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Srila Prabhupada trajo para nosotros el glorioso Srimad Bhagavatam, el Amala Purana, el Purana Inmaculado. Srila Prabhupada trajo para nosotros la adoración de las deidades. Srila Prabhupada nos enseñó a peregrinar por los lugares sagrados donde Krishna desarrolló sus pasatiempos, en India hace más de 5.000 años. Y también Srila Prabhupada nos enseñó
que el objetivo más elevado de la práctica del yoga y específicamente la meta más perfecta de la práctica del Bhakti Yoga es alcanzar el amor puro por Krishna. Y Srila Prabhupada viajó por el mundo entero expandiendo la semilla del servicio devocional para todas las entidades vivientes, y Srila Prabhupada fundó ISKCON como una rama del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, y así Srila Prabhupada inundó el mundo entero con el canto del Maha Mantra Hare Krishna, para el beneficio de todas las entidades vivientes condicionadas y para el placer de Sri Gauranga, Sri Nityananda y el Pancha Tattva. Porque Srila Prabhupada, como devoto puro, él comprende el deseo de Krishna, y Srila Prabhupada hizo de su vida complacer el deseo de Krishna y ayudar a todos para que podamos volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Entonces, un Vaishnava puro no desperdicia tiempo en actividades materiales, ocupa las 24 horas del día o la mayor cantidad de ellas en el servicio devocional puro del Señor Sri Krishna, escuchando, cantando, recordando acerca del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna. Pero este Vaishnava puro no está motivado en su deseo por obtener placeres materiales. Este Vaishnava puro no está motivado por obtener bienes materiales. Este Vaishnava puro no está motivado por alcanzar una posición elevada dentro de ISKCON o un puesto jerárquico, o tampoco está motivado por conseguir seguidores, discípulos y adoración de gente inocente, sino que el principio básico del Vaishnava puro es el amor puro por Krishna. Es decir, en el nivel más elevado del Bhakti Yoga nos encontramos a estos Vaishnavas que escuchan, que cantan, que recuerdan acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna de manera espontánea, de manera natural y únicamente guiados por esa atracción directa que sienten por Krishna en un estado de amor que está libre de cualquier tipo de contaminación material y que por lo tanto es un amor directo, un amor verdaderamente puro por Krishna. Y es ese amor el motor, el móvil, lo que mueve internamente a un Vaishnava puro en su sadhana y en su servicio. Y por ello, para un Vaishnava puro no hay obstáculo que lo pueda detener. El Vaishnava puro no se queja de las dificultades con las que se puede encontrar en la vida. El Vaishnava puro no pone excusas para ofrecer servicio a la suprema personalidad de Dios. Y nada puede cortar la atracción que él siente por Krishna. Porque a diferencia de los que están influidos por la ignorancia y la pasión, que son separatistas y que tienen deseos materiales, a diferencia del que está en bondad, que si bien es muy estricto en su sadhana y en su servicio, en realidad está buscando trascender las miserias del mundo material y obtener mukti, obtener liberación, el Vaishnava puro solamente está guiado por su atracción espontánea, amorosa y directa por Krishna. Entonces, este punto es muy importante a tomar en cuenta, porque todas las personas que son indagadoras, todas las personas que son filosóficas, ¿sí? Este tipo de personas buscan metafísicamente el origen de todo. Como les comentaba al principio, en Occidente los presocráticos, a partir de los presocráticos en adelante, los filósofos occidentales buscaron un arjé, un principio, una raíz de todo. Platón hablaba de las ideas, Aristóteles hablaba de un primer motor inmóvil, los estoicos del fuego, luego los filósofos cristianos buscaron a Dios, y así llegamos hasta los filósofos contemporáneos. En la India esta búsqueda de la trascendencia comienza a partir de los Upanishads, ¿sí? En el Bhagavad Gita Krishna explica que es la fuente de los mundos materiales y espirituales. En el Bhagavad Gita Krishna dice que él lanza una mirada a la naturaleza material y que él inyecta en la materia las almas espirituales, y como la naturaleza material está constituida por las tres modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, cuando las almas ingresamos a un cuerpo que es material, somos condicionadas por las modalidades materiales y por eso comemos, adoramos, trabajamos, hacemos sacrificio o damos caridad en ignorancia, pasión y bondad.
Como vimos, las personas que no se dedican a la vida espiritual y que están en ignorancia, siempre están cansadas, abatidas, son desdichadas, sufren, no ven las cosas tal como son dañinas con ellas mismas porque caen en adicciones, droga, alcohol, y también mucho de sus actividades y de sus recreaciones dañar a otros, ¿sí? Por ejemplo, un claro síntoma de la modalidad de la ignorancia es la matanza de animales. La matanza de animales, específicamente la matanza de vacas, para satisfacer el sentido del gusto y el paladar, es un claro síntoma de modalidad de la ignorancia en la sociedad humana. Entonces, quien está en ignorancia es dañino consigo mismo y es dañino con los demás, y no le interesa avanzar en la vida espiritual, porque básicamente está demente, está loco, no puede ver las cosas tal como son. Quien está en pasión nunca está conforme con su posición social, económica, siempre quiere más, más y más y más, y para eso busca un trabajo complejo, duro, no le importa qué cabeza tiene que pisar, quiere engrandecer su ego, su posición dentro de la escala social, e incluso a veces para obtener mejor reputación en la sociedad, quien está en pasión gasta alguna parte de su dinero en buenas causas materiales, hospitales, fundaciones para darle refugio a huérfanos o lo que sea, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque el que está en pasión no es que esté muy interesado en ayudar a otro, está muy interesado en engrandecer su ego. Y quien está en bondad, como explica Srila Prabhupada, escritores, científicos, filósofos, están más o menos libres de los dolores materiales, están satisfechos con su actividad intelectual, porque tienen conocimiento, pero se sienten mejores que los demás. Y a veces también se vuelven arrogantes, ¿sí? Quien está en ignorancia sufre de principio a fin, quien está en pasión goza al principio y sufre al final, quien está en bondad se siente materialmente feliz. Los miembros de ISKCON tenemos que tener cuidado, los miembros de ISKCON tenemos que estar atentos y no tenemos que pensar erróneamente que las modalidades afectan a quienes son materialistas. No tenemos que pensar erróneamente que las modalidades afectan a quienes no practican Bhakti Yoga, porque por lo que explica Kapila Deva, su madre Devahuti, en el canto tercero del Srimad Bhagavatam, también a nosotros, los practicantes de vida espiritual, también a nosotros, los que seguimos la práctica del Sadhana Bhakti, también nos influyen la modalidad de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Como vimos previamente, el devoto que está en la modalidad de la ignorancia es arrogante, se cree el mejor de todos, es envidioso, es iracundo, es violento y busca que el Señor Supremo complazca sus deseos materiales. Y esa misma característica también tiene el devoto que está en pasión. Cree que el Señor Supremo es su sirviente. El devoto que está en pasión, externamente o burdamente, sirve a la Suprema Personalidad de Dios buscando recompensas materiales, buscando engrandecer su cantidad de bienes materiales, buscando obtener placer de los sentidos materiales. Y hay una versión más sutil del devoto que está en la pasión, que puede parecer externamente muy regulado, muy austero, muy seriecito, pero que internamente está buscando prestigio, está buscando elevar su posición de control dentro de ISKCON y sobre todo está muy ansioso, pero muy ansioso de tener seguidores. Están muy deseosos de tener seguidores los que están en la modalidad de pasión. Y luego tenemos el Vaishnava, que está en la modalidad de la bondad, que es estricto con el sadhana, que es estricto con el servicio, que no quiere que Krishna le satisfaga ningún deseo material, que no quiere experimentar las dualidades del frío, calor, alegría y tristeza, victoria y derrota del mundo material, ni tampoco quiere la dualidad del nacimiento y la muerte, porque el que está en bondad es muy inteligente, es muy filosófico y quiere alcanzar mukti, quiere alcanzar la liberación, y para eso adora al Señor Sri Krishna con mucha determinación. Pero quien está en bondad, aunque es superior al que está en ignorancia, al que está en pasión, no es un devoto puro, no es un devoto puro porque está buscando liberación. Ahora bien, los que estamos influidos por la ignorancia, por la pasión y por la bondad, quedémonos tranquilos. Los que estamos influidos por la ignorancia, por la pasión y por la bondad, no perdamos el entusiasmo. Los que estamos influidos por la ignorancia, por la pasión y por la bondad en la práctica del Bhakti Yoga, también tenemos una oportunidad de volvernos devotos puros. Porque en el Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 26, Krishna afirma: aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman.
Entonces, los que estamos intentando practicar Bhakti Yoga tenemos que seguir las instrucciones de Krishna y de Rupa Goswami. A veces hay devotos que se frustran en la vida espiritual porque ven que otros devotos no se comportan bien. Hay personas que se frustran dentro de ISKCON porque observan que no todos los devotos tienen buenas cualidades. Hay personas que se sienten mal a veces en la práctica de su vida espiritual porque se encuentran con devotos que son violentos, que tienen ira, que son envidiosos, que son rencorosos, que son vengativos, o porque se encuentran con devotos que son muy susceptibles, muy criticones, ofensivos, y devotos que no le importan a quién lastiman con tal de ascender dentro de ISKCON, de obtener posición, fama, prestigio y seguidores, y eso realmente pone muy mal a algunos devotos dentro de ISKCON, pero no hay que ponerse mal por eso, porque es natural que eso suceda cuando estamos condicionados por las modalidades de la naturaleza material, y tenemos que, siguiendo a Rupa Goswami en el Upadeshamrita, aprender a ser selectivos. Porque este movimiento de Chaitanya Mahaprabhu es un movimiento liberal, en el sentido de que está abierto a todos, y no todos los miembros de ISKCON somos Vaishnavas puros. Hay en ISKCON devotos influidos por ignorancia, por pasión, por bondad, y algunos devotos puros. Entonces, lógicamente que el relacionamiento con los demás, sobre todo con los que están influidos por ignorancia y por pasión, es difícil, es complejo, a veces puede desanimarnos, pero no hay que perder el entusiasmo, sino que tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser filosóficos, tenemos que seguir las yastras. Y Rupa Goswami dice que tenemos que ser selectivos en la práctica del bhakti, que no tenemos que tener demasiada asociación de kanishta adhikaris, porque es peligroso. Entonces, uno debería al menos comenzar a tener asociación o compañía de Madhyama Adhikari para arriba, de Madhyama Adhikari a Uttama Adhikari. Porque con esos devotos vamos a empezar a sentir entusiasmo en la práctica del bhakti. Con esos devotos vamos a practicar más fluidamente nuestro sadhana y nuestro servicio, y nuestra meta en la vida espiritual, que es el amor puro por Krishna, se va a hacer más clara. Entonces, tenemos que comprender que ISKCON es un movimiento liberal que está abierto a toda clase de personas, que no todos los devotos de ISKCON están en el mismo nivel, y tenemos que ser selectivos con quién nos asociamos. ¿Para qué? Para que las personas con las que estamos en compañía nos animen en la práctica del bhakti y nos sumen entusiasmo y también determinación en la práctica de nuestra vida espiritual. Pero además, como decía, los que estamos influidos por la ignorancia, los que estamos influidos por la pasión y los que estamos influidos en la práctica del bhakti por la bondad, tenemos que tener entusiasmo, tenemos que hacer nuestro servicio y nuestro sadhana con inteligencia, con el conocimiento de las yastras y con determinación, por lo que Krishna afirma en el capítulo 14, texto 26 del Bhagavad Gita, que si tenemos entusiasmo en la práctica del bhakti, si somos determinados en la práctica del bhakti, si somos responsables en la vida espiritual y nos dedicamos por entero a los procesos del bhakti yoga, oír, cantar, recordar acerca del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna, entonces, si nos mantenemos firmes en esas prácticas, en todas las circunstancias, cuando nos encontramos con devotos kanishta adhikari, cuando nos encontramos con Madhyama, cuando nos encontramos con Uttama, cuando nos encontramos que en la vida nos va todo bien, externamente o materialmente, o cuando nos encontramos con que en la vida materialmente nos va todo mal, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos tristes, cuando materialmente tenemos victoria o cuando materialmente tenemos derrota, si nos mantenemos firmes en todas las circunstancias cambiantes de la vida y no nos desviamos de la práctica del servicio devocional, entonces en el capítulo 14 del Gita, Krishna afirma que los que estamos influidos por ignorancia, que los que estamos influidos por la pasión, que los que estamos influidos por la bondad, vamos a poder trascender la influencia de las modalidades materiales, vamos a poder elevarnos y también vamos a poder llegar a la etapa del servicio devocional puro, que es el más elevado de todos, que es un servicio en el cual no servimos a Krishna para que nos complazca deseos materiales, que es un servicio en el cual no servimos a Krishna para que nos dé una posición elevada dentro de ISKCON, que es un servicio que ofrecemos a Krishna en el cual no buscamos ni prestigio ni glorificación por parte de los seguidores, sino que, como afirma Chaitanya Mahaprabhu en el Sikshastaka,
él dijo: oh Señor, no deseo de ti riqueza alguna, ni deseo una hermosa esposa, ni tener muchos seguidores. Todo lo que quiero de ti es ser un devoto puro, situado a tus pies de loto, vida tras vida. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos está enseñando cuál es el grado más elevado de la vida espiritual. En el servicio devocional de primer nivel no estamos buscando riquezas materiales, no estamos deseando bellas mujeres o bellos hombres, no estamos deseando tener seguidores, sino que quien está en el plano trascendental de la vida espiritual desea servir a Krishna nacimiento tras nacimiento. ¿Por qué? Solamente por un único motivo: por el amor puro e inquebrantable que dicho Vaishnava siente por Krishna. Y es ese amor el que lo mueve constantemente a dedicarse a la práctica del servicio devocional. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a los devotos reunidos y a Srila Prabhupada. Bien, acá Clau Martínez pregunta: frente a la diversidad en la que nos desarrollamos, ¿cómo deberíamos proteger y conservar nuestra fe? Bien, gracias por la pregunta, Claudia. Tenemos que conservar nuestra fe cultivando conocimiento de las Shastras. Srila Prabhupada nos dio sus libros para que tengamos una base firme y progresiva en la vida espiritual. Esto quiere decir que, en este caso yo citaba a Rupa Goswami. Primero partamos de la base. Kapiladeva, a su madre Devahuti, en el canto tercero del Bhagavatam, explica qué devoto está influido por ignorancia, cuál está influido por pasión, cuál está influido por bondad. Ninguno de esos tres son devotos puros. Y también explica entonces Kapiladeva quiénes son los devotos puros y cómo practican su vida espiritual. Entonces, Claudia, para mantenernos en una vida espiritual sana ante todos los desafíos que nos toca vivir y poder proteger y conservar nuestra fe, no tenemos que ser sentimentales, no tenemos que ser neófitos, no tenemos que guiarnos por la mente, que es muy inestable, sino que tenemos que guiarnos por la inteligencia y por las Shastras. Entonces, en las Shastras es lógico ver que hay devotos de diferentes niveles, que no todos somos puros, que cada cual está en su plataforma, que cada cual tiene sus virtudes y sus defectos. Entonces, cuando somos inteligentes y cuando no somos sentimentales y cuando no nos guiamos por el sentimentalismo de la mente, que quiere ver que todos sean perfectos, todos puros, todos avanzados, eso no es así. Porque si este movimiento fuera solamente para devotos puros y avanzados, yo no podría estar acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tenemos que entender filosóficamente quién está situado en cada nivel y entender con quién tenemos que relacionarnos para proteger nuestra fe y conservarla y para avanzar, no solamente para quedarnos donde estamos, sino para poder, del nivel en el que estamos, a llegar al próximo nivel de avance en la vida espiritual. Entonces, como mínimo, Claudia, como mínimo, habría que leer muy cuidadosamente el Upadeshamrita de Rupa Goswami. Esa es lectura obligatoria, lectura de base para todo el que quiera avanzar en la vida espiritual. Yo recuerdo, hace muchísimos años atrás, mi maestro espiritual tenía como un bolso pequeño, como un morral pequeño en el pecho, en el que siempre era como una funda con un cordón, ¿sí?, en el que mi maestro llevaba siempre, su santidad Hanuman Prasad Swami Maharaj, él llevaba siempre junto a su pecho, junto a su corazón, en una funda pequeña, el Upadeshamrita de Rupa Goswami. Es lectura obligatoria. En la introducción, Srila Prabhupada explica que siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami, en el Upadeshamrita, podemos volvernos Vaishnavas puros. Entonces, lectura y práctica del Upadeshamrita es fundamental. Y uno de los aspectos fundamentales es, como explicaba en la clase, entender que hay Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari, y que no tenemos que asombrarnos porque exista eso. Ya en la época del señor Chaitanya existía eso. Rupa Goswami lo describe analíticamente en el Néctar de la Instrucción. Es normal que eso suceda, pero tenemos que ser selectivos con quién nos relacionamos en la vida espiritual. Porque si nos relacionamos con devotos que verdaderamente sean avanzados, que mínimamente estén en bondad, o que idealmente sean devotos puros, entonces nuestra fe se va a conservar
se va a proteger, y no solamente que se va a proteger y conservar, sino que vamos a volvernos determinados en la práctica del Bhakti y vamos a comenzar a tener realizaciones, no solamente fe. Como dice Krishna en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, texto 2, este conocimiento es el rey de toda la educación y el más secreto de todos los secretos, porque brinda una percepción directa del ser y se practica con alegría. Entonces, no solamente que en la vida espiritual hay que tener fe, sí, la fe es muy importante, pero además también hay que tener realizaciones, hay que tener intuición metafísica, hay que tener lo que Krishna denomina la experiencia directa del ser. Porque uno cuando tiene fe cree en algo que todavía no ha visto, pero cuando uno tiene experiencia directa del ser en la práctica del Bhakti, uno tiene experiencia propia de sí mismo como alma espiritual y de Krishna como la suprema personalidad de Dios, y de la bienaventuranza trascendental que supera cualquier tipo de placer material que experimentamos al revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. La fe está muy bien, pero además de la fe hay que tener experimentación en la vida espiritual. Hay que experimentar por uno mismo la bienaventuranza trascendental que hay en el Bhakti Yoga, en nuestra relación amorosa con Krishna. Bueno, espero haber respondido, Claudia. Lo que estoy observando son saludos, pero no encuentro más preguntas. Así que gracias a todos por darme la oportunidad de dar esta clase, específicamente a Ramanitai Kripa Prabhu. Gracias a todos los miembros del Yatra, de la comunidad de ISKCON Chosika y del Yatra de Perú. Y también gracias a todos los miembros de la comunidad Vaishnava del mundo que de manera sincrónica o diacrónica están presentes en estos encuentros. Todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna, Aum Tat Sat.